Tenía 34 años, 12 años de trabajo honesto y una casa que estaba construyendo ladrillo a ladrillo para su familia. Sin saberlo, cada respiro en esa fábrica lo estaba matando por dentro, hasta convertirlo en un hombre que no podía caminar media cuadra, no podía cargar a su propio hijo y no sabía si viviría para verlo crecer. Pero lo más brutal no fue la enfermedad, fue lo que la empresa sabía desde años antes y nunca le dijo, y lo que el jurado decidió pagarle cuando la verdad salió a la luz. Marco Reyes llegó a este país con 22 años y las manos listas para trabajar. Durante 12 años fue uno de los mejores fabricantes de encimeras de cuarzo en su empresa. Puntual, confiable, el tipo de trabajador que nunca falta, nunca se queja, nunca pide más de lo que le corresponde. Tenía una esposa, 2 hijos y un sueño que estaba construyendo ladrillo a ladrillo, su propia casa. Pero en esa fábrica, mientras cortaba y pulía encimeras de cuarzo hora tras hora, día tras día, algo invisible estaba destruyendo sus pulmones desde adentro. Polvo de sílice, microscópico, silencioso, letal. Y la empresa que lo contrató sabía exactamente lo que ese polvo le estaba haciendo a sus trabajadores. Lo sabía y no dijo nada. El primer síntoma fue una tos que no se iba. Marco lo ignoró. Los hombres como él no se quejan. Siguió cortando, siguiendo puliendo, siguió respirando ese polvo blanco que flotaba en el aire de la fábrica como si fuera niebla. Después vino la falta de aire. Subir las escaleras de su casa se convirtió en una batalla. Cargar a su hijo de 5 años, algo que hacía todos los días, de repente lo dejaba sin aliento. Fue al médico. Le dijeron que era asma. Le dieron un inhalador y lo mandaron a casa, pero no era asma. 3 meses después, Marco estaba en urgencias. No podía respirar. Los médicos le hicieron una tomografía y lo que vieron los dejó en silencio. Sus pulmones estaban cubiertos de cicatrices, tejido destruido, irreversible. El diagnóstico: silicosis avanzada, una enfermedad causada por inhalar polvo de sílice sin protección, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que en su caso ya había avanzado tanto que los médicos dijeron algo que ningún padre de familia quiere escuchar: necesita un trasplante de pulmón para sobrevivir. Marco tenía 34 años y mientras él estaba en esa cama de hospital mirando el techo, preguntándose cómo iba a pagarle la universidad a sus hijos, la empresa para la que había trabajado 12 años seguía operando, seguía cortando cuarzo, seguía sin darles máscaras a sus trabajadores. Porque lo que pasó después, lo que esa empresa hizo cuando Marco empezó a preguntar, es algo que no te puedes imaginar. Marco llamó a su supervisor desde el hospital. La respuesta fue fría, calculada, como si la hubieran ensayado. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Probablemente fumabas. Marco nunca fumó en su vida. La compañía de seguros se movió rápido, pero no para ayudarlo, para protegerse. Un ajustador llegó a su casa 3 días después del diagnóstico y puso un papel sobre la mesa. $18,000 para cerrar el caso. $18,000 para un hombre que necesitaba un trasplante de pulmón que cuesta más de $800,000. Es lo mejor que vas a conseguir, le dijo. Si vas a juicio, esto puede tardar años. Y tú no tienes años. Marco no firmó. Entonces empezó lo peor. La empresa lo clasificó como baja voluntaria, como si él hubiera renunciado. De un día para otro perdió el seguro médico. Las facturas del hospital empezaron a llegar. $47,000 el primer mes, luego $63,000 más. Luego cartas de cobranza con letras rojas que su esposa escondía antes de que los niños las vieran. Su esposa tuvo que tomar 2 trabajos, mañana en una lavandería, noche en una cadena de comida rápida. Llegaba a casa a las 11 de la noche con los pies destrozados y todavía encontraba energía para sentarse junto a Marco y preguntarle cómo se sentía. La casa que estaban construyendo, ese sueño de 12 años, quedó paralizada. Los materiales cubiertos con una lona azul en el patio trasero. Y mientras la familia de Marco se hundía semana tras semana, los abogados de la empresa ya estaban construyendo su defensa. Que Marco no había usado el equipo de protección correctamente, que era su responsabilidad, que la empresa había cumplido con todas las normas.
Mentira, todo mentira, porque lo que los investigadores descubrieron después fue que esa empresa tenía reportes internos desde 2019 que documentaban los niveles peligrosos de polvo de sílice en la fábrica. Reportes firmados por sus propios ingenieros, archivados, ignorados, enterrados. Si no hicieron nada, ¿sabes cuántos trabajadores más estaban enfermos en esa misma fábrica? La respuesta te va a quelar la sangre. 11 meses después del diagnóstico, Marco estaba conectado a un tanque de oxígeno portátil. No podía trabajar, no podía caminar más de media cuadra sin detenerse. No podía dormir sin escuchar el silbido de sus propios pulmones luchando por aire. Una noche su hijo de 8 años lo vio conectado al tanque y le preguntó: «Papá, ¿te vas a morir?». Marco no supo qué responder. Las facturas médicas ya sumaban $214,000. El banco había enviado la primera carta de advertencia sobre la hipoteca. Su esposa lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía. Marco había peleado durante casi un año. Había llamado a la empresa, había llamado al seguro, había llamado a agencias del gobierno. Nadie respondía, nadie lo escuchaba. Estaba a punto de firmar cualquier cosa que le pusieran enfrente, lo que fuera para que sus hijos no perdieran la casa. Estaba a punto de rendirse, pero entonces algo cambió todo. Un abogado especializado en casos de silicosis lo contactó. No quería dinero por adelantado, solo quería ver los documentos de la empresa. Lo que encontró en esos documentos valía $52,4 millones. Los abogados de Marco presentaron una demanda que sacudió a toda la industria, porque no era solo el caso de un hombre. Era el caso de 23 trabajadores de esa misma fábrica, todos latinos, todos entre 28 y 45 años, que habían desarrollado silicosis por inhalar polvo de cuarzo sin protección. 23 familias, 23 historias exactamente iguales a la de Marco. Y los documentos internos de la empresa lo decían todo. Desde 2019, la compañía tenía reportes de sus propios ingenieros advirtiendo que los niveles de sílice en el aire superaban los límites legales. No por poco, los superaban 4 veces. 4 veces el límite máximo permitido. Y tenían la solución sobre la mesa: sistemas de ventilación y extracción de polvo que costaban $40,000. Los rechazaron en una reunión de directivos. El argumento fue que afectaría los márgenes de ganancia del trimestre. $40,000 para proteger a sus trabajadores. Lo rechazaron para no afectar un trimestre. Cuando ese documento apareció en el juicio, el abogado de la empresa pidió un receso. El juicio duró 3 semanas. Los abogados de la empresa intentaron todo: culpar a Marco, culpar a los trabajadores, culpar a los proveedores del cuarzo, culpar a los fabricantes de las máquinas. Trajeron expertos que dijeron que la silicosis de Marco podía tener otras causas. Trajeron médicos que cuestionaron su diagnóstico. Pero los documentos no mentían, y los otros 22 trabajadores tampoco. Uno por uno subieron al estrado. Hombres jóvenes, algunos con tanques de oxígeno, algunos con máscaras, contaron lo mismo. Nunca les dieron protección. Nunca les explicaron el riesgo. Nunca les dijeron que el polvo blanco que respiraban cada día era capaz de destruir sus pulmones para siempre. El último en testificar fue Marco. Habló durante 40 minutos, sin notas, sin preparación visible. Solo la verdad de 12 años de trabajo honesto, destruidos por la codicia de una empresa que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando terminó, el jurado tardó 2 días en deliberar, y cuando regresaron con el veredicto, la cifra que leyeron en voz alta dejó en silencio a toda la sala: $52,4 millones. La empresa apeló de inmediato, pero el precedente ya estaba puesto, y hay cientos de casos más como el de Marco avanzando en los tribunales ahora mismo. Trabajadores que cortaron cuarzo, granito y piedra artificial sin protección, que hoy respiran con dificultad y no saben por qué. Marco escuchó el número y lloró, no de alegría, de alivio, de saber que sus hijos iban a estar bien, de saber que 12 años de trabajo honesto no habían terminado en nada. Hoy está en lista de espera para un trasplante de pulmón. Las facturas están pagadas, la casa está terminada. Marco entró a esa fábrica con 22 años y las manos listas para trabajar. Salió con 34 años, un tanque de oxígeno y $52,4 millones que ningún dinero del mundo puede devolverle lo que perdió: sus pulmones sanos.
12 años de salud, la tranquilidad de respirar sin miedo. Lo que aprendió es que el silencio de una empresa puede costarle la vida a un trabajador y que la justicia existe, pero hay que ir a buscarla. Si tú o alguien que conoces trabaja con materiales como cuarzo, granito o cemento sin protección adecuada, tienes derechos. Y el siguiente video te va a mostrar exactamente cuáles son.